Muy bien, vamos a empezar hoy a hablar acerca de genealogías y especialmente la primera familia, porque hoy en realidad vamos a hablar un poco acerca de la familia de Adán, la descendencia de Adán, ¿no? Dice el texto, ¿lo puedes leer, David? El texto del capítulo 4, donde lo que tenemos aquí en el libro. Sí. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un varón de parte de Yahvé. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Y con el transcurso del tiempo, sucedió que Caín llevó a Yahvé una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Yahvé consideró a Abel y a su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te enfureces esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, bendito seas tú desde esa tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé: grande es mi iniquidad para soportarla. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto, seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Yahvé le dijo: ciertamente, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Y puso Yahvé a Caín una señal a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tomó Lamec para sí 2 mujeres. El nombre de la primera era Ada, y el nombre de la segunda Sila. Y a Ada dio a luz a Jabal, quien fue antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocaban arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal Caín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y Lamec dio a sus mujeres, Ada y Sila: escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7 lo será Lamec. Conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque pensó: Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se empezó a invocar el nombre de Yahvé. Muy bien, hemos leído en la Biblia textual lo que es este pasaje del capítulo 4 del libro del Génesis. No es, por decirlo de alguna manera, no es una casualidad que inmediatamente después de haber hablado de la caída del pecado y de contarnos un poco cómo se había producido todo, se relate el episodio de Caín y Abel. Esto no se puede ver como si fuera algo casual, sino que tiene una razón de ser, ¿no? Parece
tener la intención de mostrar que el pecado que ya había entrado en el mundo con la caída, y que pasó a todos los hombres, impregnó de una manera muy grande el corazón del hijo mayor, el de Caín. Porque en la antigüedad el concepto de que los primogénitos eran los que transmitían los principios de la familia, los que transmitían los valores y los que también recibían una doble porción de la herencia, en las culturas semíticas era así, pues, digamos, deja ver que también en alguna manera el escritor del Génesis, inspirado por el Señor, viene a decir que con lo que es la descendencia no solamente se transmite lo bueno, lo positivo, sino que también en alguna manera se transmite la disposición al pecado, no el pecado. Es decir, no existe, como diríamos, no existe tal cosa como un pecado original, como la Iglesia Católica lo llamó. Existen las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Igual que, por ejemplo, hoy en día un hombre o una mujer que tengan SIDA se lo transmiten a un hijo, aunque el hijo no haya pecado, existen las consecuencias del pecado de los padres, pero eso no hace que el hijo sea el pecador. Quien ha pecado ha sido el padre o la madre. Y vamos a empezar a hablar un poco acerca de la importancia de los nombres hebreos, porque si los nombres hebreos, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos viendo que tiene muchísimo valor su significado, tienen valor, adquieren más valor en lo que es el libro del Génesis. Es decir, en el libro del Génesis casi todos los nombres hebreos tienen, digamos, algo que ver con la persona, con el tiempo en el que vivieron o con hechos que, digamos, que sucedieron durante su época. Es decir, hay una relación entre el nombre. Esto indicaría, en alguna manera, que los nombres, o muchos de los nombres, fueron puestos después de que la persona existiera. Es decir, por ejemplo, aunque ya lo veremos un poco más adelante cuando lo veamos, ¿no? Pero el nombre Matusalén. El nombre Matusalén en hebreo quiere decir después de este vendrá el fin. Es decir, porque el día en que muere Matusalén empieza el diluvio. Es decir, es un automático. ¿Qué quiere decir? Que el nombre, en alguna manera, que, digamos, le es puesto como si fuera una profecía, en realidad no sería tal profecía porque se escribe en el siglo V. Y al siglo V antes de Cristo. Y entonces, al escribirse en el siglo V, ya se sabe que la muerte de Matusalén está asociada al principio del diluvio. Entonces, por eso digo que el significado de los nombres muchas veces tiene mucho que ver con la vida y los hechos de la persona, las cosas que la persona ha vivido. En este sentido es importante recordar que el nombre de Adán en hebreo quiere decir literalmente hombre o también ser humano. No es solamente hombre, sino que se podría traducir o ampliar como humanidad. El nombre Adán puede significar las dos cosas. Y contiene la misma raíz que la palabra hebrea tierra, Adamash. Y de igual manera, muchos de los nombres que nos encontramos de aquí en adelante tienen una relación causa-nombre muy importante. Eso es algo que tenemos que aprender. Por ejemplo, el nombre Caín
parece estar relacionado con un verbo hebreo, kanash, que se puede traducir por adquirir o tener con la ayuda de Dios. Por lo cual Caín significaba adquirido. En cambio, el nombre Abel, cuyo significado literal es soplo, parece indicar lo efímero de la vida de este descendiente de Adán y Eva. Es decir, ponerle a Abel de antemano el nombre soplo no tenía ninguna razón de ser. Lo lógico era que le hubiese puesto algún nombre parecido a otra forma de hablar en la que dijese he adquirido otro hijo, pongamos por caso, ¿no? Pero, digamos, el resultado de lo que fue la vida de Abel es que fue una vida muy efímera, muy corta, como si fuera un soplo de viento, ¿no? Entonces, podríamos decir con bastante seguridad que en este pasaje, además, se dan respuestas a toda una serie de preguntas que la gente se hacía en aquella época, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existen los distintos oficios? ¿Y cuándo empiezan? ¿No? Si recordamos, las dos primeras ocupaciones fueron la agrícola, la agricultura o el ser labrador y la ganadería, el ser pastor. Entonces, aquí, en este pasaje, se establece claramente esa división entre las dos principales fuentes de economía, de riqueza, de negocio, de trabajo de lo que fueron las primeras civilizaciones, que eran civilizaciones que estaban basadas en la agricultura y en la ganadería, porque eran civilizaciones nómadas. Pero es llamativo que cuando aquí se habla, se hace dos declaraciones muy concretas. Dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Es decir, se quiere identificar a cada uno de ellos con lo que es un oficio, ¿vale? Pero además, en este pasaje, no solamente se habla de las diferencias de oficio, sino que se habla también de la diferencia de cultos. Es decir, se empieza a indicar que desde los albores de la humanidad ya existían distintas formas de querer honrar a Dios. Uno era mediante ofrendas vegetales y otro mediante ofrendas animales. Entonces, algunos intérpretes creen que la ofrenda animal, como a lo largo de toda la Biblia, el concepto de Jesús como el Cordero es repetitivo una y otra vez, pues creen que aquí se está primando a la ofrenda animal sobre la ofrenda vegetal. Pero no es eso lo que Dios elige. Dios elige a la persona por su corazón, no por el tipo de ofrenda que le esté dando. Entonces, esto es importante que lo entendamos. El escritor yavista no explica cuál fue la causa por la cual la Biblia dice que a Dios le agradase más la ofrenda de Abel que la de Caín. No lo dice el escritor del Génesis. La casta sacerdotal no lo tenía claro en esa época. Quizás lo único que se deja entrever en el pasaje fue el cuidado y la atención en la elección de la ofrenda y también la preparación de la ofrenda, ¿no? Entonces dice, Abel trajo de lo primerizo de su rebaño y de la grosura de ellos, como diciendo, lo más gordo, lo más elegido, lo más selecto, ¿no? Quiso dárselo a Dios. En otras palabras, no fue una ofrenda cualquiera de una oveja de rebaño. Bueno, aquí hay cualquiera vale. No, sino que él
le llevó a Dios un presente escogido, algo seleccionado. Y eso era un acto de reconocimiento a Dios. Entonces, Dios, viendo esa actitud, lógicamente se agradó de esa actitud, independientemente de cuál fuese la de Caín, porque a continuación, con la perspectiva mucho más amplia del Nuevo Testamento, podemos ver que ya se habla o interpretan otros escritores cuáles fueron las razones del por qué, digamos, Dios se sintió más honrado con una ofrenda que con otra. Pero esto son interpretaciones, no es lo que dice el texto. Tengamos muy en cuenta eso. Por tanto, nosotros debemos ser cautos en el hecho de hablar que lo que Dios estaba viendo era la disposición del corazón y no una ofrenda animal sobre una ofrenda vegetal. Porque esta gente sí mantenía el concepto judío de que la ofrenda animal era mejor que la vegetal. Y sin embargo, en la ley, tanto una como la otra estaban prescritas y las dos agradaban a Dios. La ofrenda de harina agradaba a Dios y la ofrenda animal también. Y las dos, en alguna manera, eran, por decirlo de alguna manera, elementos que liberaban de la culpa. Entonces, eso es importante que lo entendamos. En Primera de Juan se dice que el corazón de Abel agradaba al Señor, mientras que las actitudes de Caín no le eran agradables. Y Hebreos nos dice que Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, lo que le mostró al Señor el corazón del hijo menor de Adán y Eva, que no solamente llevaba una vida correcta, sino que en sus ofrendas intentaba darle a Dios lo mejor que tenía. En esta porción vemos que Dios, que conocía los corazones de ambos, intenta convencer a Caín para que cambie de actitud hacia su hermano pequeño. A mí me llama mucho la atención de todos estos primeros pasajes de Génesis, la cercanía de Dios, es decir, la familiaridad. Dios habla con Adán y Eva como si estuvieran hablando todos los días y en todos los momentos, pero también habla con Caín. No se nos dice nunca que Dios hable con Abel, pero con Caín sí se nos dice que Dios estuvo hablando, ¿no? Y el Señor le pregunta y le dice, ¿por qué te enfureces? Y el texto hebreo emplea aquí una palabra un poco inconcreta para referirse a la relación entre los hermanos. Pues dice que Caín trataba a su hermano Abel, lo que literalmente, según la Biblia textual, significaba que hablaba con él. Es decir, que tenía una relación, por lo menos que charlaban entre sí, ¿no? En este punto es necesario mencionar que la Septuaginta, también llamada la versión de los 70, incluye aquí una parte que no se encuentra en el texto hebreo. Es decir, el texto del que se hizo la Septuaginta, el texto hebreo del que se hizo la Septuaginta, parece que tenía aquí una incorporación que no tenemos nosotros en el texto original que hoy se traduce. En la que se habla de que Caín invitó a Abel para que fuesen juntos al campo, como queriendo indicar que el asesinato de Abel a manos de Caín no fue un homicidio fortuito fruto de una acalorada discusión que va subiendo de tono entre hermanos, sino que fue algo planeado con premeditación y alevosía por parte de Caín. Esto es lo que la Septuaginta recoge, porque si os dais cuenta, en la ley había una discriminación clara entre el que mataba fortuitamente y el que lo hacía con premeditación y alevosía.
Entonces, el que lo hacía con premeditación y alevosía era castigado con la muerte. El que lo hacía fortuitamente podía escaparse, según la ley, a una de las ciudades de refugio y quedarse allí protegido del vengador de la sangre, que pudiese llegar en cualquier momento. Es decir, eran dos posiciones completamente distintas. Lo que sigue es otra conversación de Dios con Caín, porque, como yo digo aquí, la comunicación entre Dios y el hombre seguía siendo fluida y natural, a pesar del pecado. Alguna gente piensa y dice, bueno, se rompió la comunicación entre el hombre y Dios. Un momento. El pecado rompe, pero Dios no rompió la comunicación con el hombre. Dios siguió hablando con el hombre como ha seguido hablando todo el tiempo, con los buenos y con los malos. ¿Sí? Con los obedientes y con los desobedientes. ¿Acordaos las charlas de Dios con Saúl? ¿No? Es decir, es que eso es así, ¿no? Y le pregunta Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, en un intento desesperado, no sé si os acordáis de lo que hablábamos de los elementos del pecado, ver, desear, hacer y tapar, ¿no? Y en un intento desesperado de tapar el asesinato cometido ante los ojos de Dios, como si a Dios le pudiéramos esconder lo que hacemos, ¿no? Pero en la torpeza del ser humano, uno piensa, bueno, pues, no sé, me voy a excusar, ¿no? A Abel le dice, bueno, yo no sé dónde está, ¿acaso soy yo el que tengo que estar cuidándolo? Es decir, esta no es mi labor, ¿no? Más o menos. Y a continuación Dios, digamos, establece el juicio. Aquí vamos viendo que en el libro del Génesis, especialmente en la historia de los orígenes, pero también a lo largo de la historia de los patriarcas, se produce un pecado, hay un juicio y un castigo. Es decir, Dios no se traga las cosas, sino que Dios, frente a una desobediencia, frente a un pecado manifiesto, Dios hace un juicio y en ese juicio establece una culpa, establece una pena por un castigo por lo que ha hecho, ¿no? Y aquí se nos menciona el castigo de Caín, ¿no? Al igual que sucedió tras la desobediencia en Edén, la justicia divina no podía permitir que Caín hiciese lo que hiciese y que todo siguiese como hasta entonces. No, Dios recrimina fuertemente a Caín por el asesinato de su hermano y emite un fuerte juicio hacia él que consiste en una maldición sobre su persona, en el versículo 11. Un castigo sobre la tierra que él iba a labrar, la tierra no le daría los frutos que esperaba, y una obligación a vivir errante y a huir de otros. Es decir, fijaos que hay un triple castigo, tres elementos de juicio. Una de las cuestiones que aquí se menciona y que es interesante recordar es que no solamente se mencionan esos dos primeros oficios, sino que son más los oficios que se mencionan. Se mencionan, por ejemplo, a los primeros músicos, se menciona a los primeros herreros o a los primeros que trabajaron el bronce y el hierro, lo cual, como ya dijimos, es una garantía de que el texto fue escrito después del siglo XI a.C. Es decir, 4 siglos después de que hubiese muerto Moisés. ¿Por qué? Porque la edad del hierro en Palestina y en toda la zona de Canaán no empieza hasta el siglo XI. Entonces, si no empieza hasta el siglo XI y Moisés ha muerto en el siglo XIV,
3 siglos antes o casi 4 siglos antes, eso está indicando que el texto que tenemos tuvo que ser escrito después de que ya la gente, digamos, era experto en trabajar el hierro. Es decir, ya llevaban 6 siglos dentro de lo que se llama la edad del hierro, y 7 dentro de lo que se llamaba la edad del bronce. Recordad que las edades fueron cobre, bronce, hierro. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Y por otra parte, hay algo muy llamativo que muchos comentaristas hebreos analizan, y es que cuando se menciona a los descendientes de Caín y Abel, se menciona a la hermana de Tubal-Caín, que se llamaba Naama. Y ese nombre Naama quiere decir la bella, la guapa, la hermosa, ¿no? Eso, según algunos comentaristas hebreos y gente experta, como por ejemplo Fonrad, dicen que era un síntoma de que Naama, la mujer de la hermana de Tubal-Caín, era la primera prostituta, la primera mujer que se dedicó a lo que se llama el oficio más antiguo del mundo, que no habría sido el más antiguo del mundo, porque lógicamente, digamos, tuvo que pasar un tiempo hasta que, digamos, pero lo cierto es que la expresión hebrea da algún pie a pensar en que entre las profesiones que se mencionan, los músicos, los herreros, los labradores, los pastores, se menciona también a las prostitutas. Entonces, es importante que por lo menos solamente que lo sepamos, no es que sea trascendente, pero saber que, es decir, que hay muchos autores que defienden ese punto de vista. Y entramos un poco en lo que es el temor de Caín. Cuando Dios está dándole el juicio, Caín le hace a Dios como una especie de, no tanto de encerrona, sino de cuestión, diciéndole, bueno, mi castigo es muy grande, hay que verlo, es decir, como me estás tratando, por decirlo de alguna manera, no porque cualquiera que me encuentre me matará. ¿No? Es decir, Caín sabía que si se iba desde allí, era posible encontrarse con otra gente que no lo conociera y que lo matara. Y esta situación se produce porque, contrario al concepto que mucha gente tenía de que la única familia existente era el núcleo de los 4, que era Adán, Eva, Caín y Set, no había más nadie en la tierra. No. Es decir, en primer lugar, tenemos que ser conscientes que no se nos dice qué edades tenían entonces ya. ¿Vale? Una cosa está clara, es decir, él no había elegido todavía esposa y, por lógica, o se casó con una hermana, se llevó a una hermana, porque en aquella época todavía el casamiento no existía, ¿no? Era el hecho de irse, llevarse y empezar a convivir, o pudo ser, digamos, alguna sobrina, pero con la misma genealogía, es decir, sobrinas de hermanos, hijas de hermanos, ¿no? Entonces,
el texto de los versículos 16 y 17 dice que ya existían mujeres. Porque dice... Claro, porque... Claro, pero tenemos que ser conscientes que el nombre de Nod, que quiere decir tierra de errantes, o tierra de nómadas, o tierra de gente de paso, es decir, es un nombre que le he puesto después. Como casi todos los nombres del Antiguo Testamento son nombres puestos a posteriori. ¿Qué? Claro. O sea, por lo menos mucho tiempo antes de que fuera escrito. Eso está claro, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que el texto, cuando habla acerca de Adán y Eva, dice, y tuvieron hijos e hijas. Es decir, lo que pasa es que los que se mencionan, en principio, eran los varones, porque eso era, es decir, estamos hablando de una sociedad patriarcal, en la que las líneas importantes son las varoniles. Y entonces, lógicamente, las mujeres no cuentan. Son simplemente elementos de procreación. Es decir, y luego de servidumbre y de esclavitud y de todo lo demás. Pero en principio, al ser culturas patriarcales, lo que cuenta es la descendencia masculina. Entonces, eso es importante. Entonces, el temor que tiene Caín es que, evidentemente, él piensa, bueno, cuando yo salga de aquí, que me vaya de este entorno, porque parece que ya tenía decidido el hecho de marcharse, o que cuando recibe el mandamiento de te irás de aquí y serás errante, ¿no? En ese término errante se expresaba el término not. Sería como decirle, te irás a lo que esa tierra, o como se llamará esa tierra, que será not, ¿no? Una tierra de los errantes. Entonces, que él allí se iba a encontrar con gente que él no conocía, esto ha dado pie a hacer entender que el libro del Génesis, tal y como vimos en esos dos diagramas que teníamos, empezaba viéndose desde fuera de la tierra como una creación primera y luego se iba centrando en una familia. Pero eso no indicaría que esa sería la única familia existente, sino esa sería la familia con la que Dios quiso tener relación, que es otra cosa distinta. O por lo menos en lo que se cuenta es la relación de Dios con esa familia. Claro. Sí. Claro, lo que sucede es que es como se mencionaba en el libro anterior y también en este, ¿no? Es decir, todos estos hechos que son verdad, estos hechos son reales, no se pueden fijar en un momento de la historia. No se puede decir, esto pasó en el año 4800 a.C. No hay manera de colocarlos históricamente. Entonces, son reales aunque no estén dentro de la historia. Digamos que el primer personaje que tenemos que se puede meter dentro de la historia es Abraham. Y ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 12 del libro del Génesis, que es que ya en otros documentos de la época se menciona a un tal Abraham, que es decir, que es el mismo Abraham hebreo, ¿no? Como un personaje histórico. Entonces, cuando alguien es histórico, ya entra dentro de lo que es la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que hablar
hasta Abraham de hechos reales, porque como dice Hebreo, los creemos por la fe y están relatados para nuestra edificación y entendimiento, pero no pueden ser situados en la historia, por tanto no son hechos históricos. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante. Aquí empieza también, dentro de lo que es este pasaje, que es un pasaje un poco enrevesadillo, porque es una conversación de Dios con, digamos, con un asesino, digamos, una vez que se le ha hecho el juicio, continúa la conversación casi como si fuera algo completamente natural, ¿no? Y entonces, digamos, Dios aquí, según el pasaje, en esa simplicidad que hemos visto que se utiliza tanto dentro del Génesis, ¿no? Le pone una marca para que, digamos, aquel que lo vea lo reconozca de entrada, pero claro, uno dice, bueno, ¿y por qué lo iban a reconocer de entrada? Porque, es decir, no habían carteles puestos que dijeran, desde ahora en adelante que nadie se le ocurra matar a uno que lleve una marca en la frente. Es decir, eso era una conversación que quedó entre Caín y Dios, que el escritor o el recopilador o el redactor del Pentateuco recoge, contempla y amplía un poco, parece que para dar respuesta a una pregunta que se hacía la gente de su época. Y era con respecto a unos descendientes de la familia de Caín, que se llamaban los queneos o quenitas. Los queneos eran, digamos, un grupo bastante reconocido en la antigüedad. Y aquí quizás tenemos que echar mano de lo que es la interpretación que hacen los expertos de esa marca de Caín. Porque esa marca de Caín, más que una marca, es muy probable que fuese un tatuaje que se le hacía al niño desde pequeño como en caliente. Es decir, era una marca, pero se marcaba al niño en la frente. Algunos dicen que era como una especie de espiral colocada aquí sobre la frente, pero quemada, con lo cual duraba durante toda la vida. Y eso indicaba que tú eras descendiente de la familia de los queneos. Los queneos o quenitas fueron, digamos, una tribu, digamos, muy valiente. Fueron una tribu guerrera. Y se les conocía como gente descendiente de Caín. Entonces, según muchos estudiosos, con el castigo de Dios a Caín, se le dio una marca visible que lo distinguiese de los demás. Y con ello se pretendía justificar la práctica de los queneos, que tenía un sentido de distinción. Es decir, ellos se marcaban y marcaban a sus descendientes como una forma de distinguirse de los demás. Según la teoría de von Rad, que posteriormente han seguido otros muchos investigadores, lo que se cree hoy en día es que el escritor yavista recibió dos relatos distintos. Uno era el episodio de Caín y Abel, porque en aquella época el Génesis no estaba escrito de una vez, sino que eran historias separadas y recogidas o bien en varas de madera, que se escribía entonces mucho en varas de madera, o en pergaminos muy antiguos.
Entonces, y otro era la historia de los queneos o los quenitas. Y los unificó haciendo un solo relato que diese explicación, además, al porqué del tatuaje que ese grupo peculiar que conocía a Dios, pero fuera de los descendientes de Abraham. Esto es muy interesante. Es decir, estos no eran de la línea de Abraham. Sin embargo, estaban dentro de lo que eran los guerreros de David en esa época y eran gente, digamos, muy valiosa a nivel militar. Entonces, para entender un poco más habría que pararnos en leer todas las veces que se mencionan los queneos, que son prácticamente 11 veces en todo el Antiguo Testamento. Es decir, indicando que eran una gente bien conocida. Pero la gente se preguntaba, bueno, ¿y esta gente de dónde le viene esa marca? Porque esta gente son distintos a nosotros. Es decir, ¿cuándo o quién les ha ordenado que tengan esa marca? Entonces esa marca se pone como de origen divino y en alguna manera, digamos, les da un estatus de distinción a ese pueblo. En relación con Caín y los queneos, es muy interesante notar que cuando la Biblia dice que Caín se fue a la tierra de Nod, este nombre quiere decir errante o fugitivo. Pero ese nombre también es el significado del nombre queneo, nómadas o errantes. Es decir, esto, como yo dije en el anterior libro, todo el capítulo 1 al 11 del Génesis es un libro de preguntas y respuestas. Y aquí hay una serie de preguntas que la gente se hacía y a las que se da respuesta. Entonces, en la segunda parte se habla de los descendientes de Caín, dando al mismo tiempo una explicación de cómo fue el desarrollo de la humanidad, que a partir de aquí ya tendría dos líneas a seguir. La de los cainitas o descendientes de Caín y la de los setitas o descendientes de Set. Entonces, si queréis, paramos aquí y vemos si hay algunas preguntas o algo que no hayamos analizado o contestado ya. ¿Ha quedado más o menos entendido la pregunta que tú tenías sobre lo de que se iba a encontrar con los otros? Sí. Claro. Claro. Claro, pero es que es lo que digo, la Biblia se va centrando, es decir, va desde lo máximo hasta lo pequeño. Y entonces se va centrando desde los cielos y la tierra hasta el jardín de Edén, hasta Adán y Eva, y luego una familia. Y continúa con esa línea de familia. Es decir, el resto de los hijos o de los descendientes de la humanidad, recordemos que Adán y Eva son tipos o reflejos de lo que es la humanidad, es decir, un hombre y una mujer, porque esa fue la primera creación de Dios. Entonces, está claro que podrían, o por lo menos yo entiendo, que aunque el texto bíblico nos hable de una determinada y escogida familia, es decir, es muy probable que no fuese la única familia que existiese en esa época. Solamente que lo que nosotros tenemos está referido a una familia con la que Dios muestra cómo tuvo su relación con ellos y cómo quiso que la gente le adorase. Preguntas, cuestiones, cosas sobre el... Yo estoy pensando mucho en lo que nos han enseñado, bueno, me han enseñado cuando Sí. era más joven, dando respuesta Sí. un poco, pero claro, no tiene
Sí, y por eso que ya había nacionalidades o ya había pueblos. Al mismo tiempo que se desarrollaba la familia, también se sí. desarrollaba la cultura. Pero no se puede sustentar. No, quizás lo que sí sucede es que se observa que la humanidad en esa época estaba creciendo mucho, porque cuando llegamos al capítulo 6, recordad que estamos en el capítulo 4 para entrar en el 5, y ya en el capítulo 6 se habla de una humanidad, por decirlo de alguna manera, gigantesca. Es decir, multitudes de gente en diferentes lugares, especialmente en toda una zona de la región. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que tú te das cuenta que la vida continúa aparte y el crecimiento y la multiplicación continúa de una manera natural y exponencial, digamos, aparte del relato del Génesis. El relato del Génesis es el relato específico de una familia y de su relación con Dios. Entonces, intentar extraer de ahí más de lo que hay es muy arriesgado. Entonces, yo creo que tenemos que ser cuidadosos y cautos a la hora de analizar los pasajes para que no digan, o sea, para que no le hagamos decir lo que no dicen. Uh-huh. También porque hubo un tiempo en el que me dediqué a buscar por curiosidad. Sí. Sí. Otras más alrededor del mundo, ¿cuál fue su explicación? Habla un poquito más fuerte para ¿Cuál que fue se su escuche. explicación al inicio de la Sí. humanidad? Y a mí me llamaba primeramente la atención de que muchas de las culturas, sobre todo precolombinas, mayas, incas y demás, más o menos el relato bíblico coincidía con su principio de crear un ser humano del barro, y en otras pues que salía del maíz, ¿no? Sí. Obviamente cada uno tenía su Sí. punto fuerte. Pero mi pensamiento era, ¿y quién les dio a ellos esta respuesta? Porque antes de que, obviamente, españoles y portugueses Sí. colonizaran lo que era América Latina, pues ellos ya tenían su propia Sí. cultura desarrollada y sus propias respuestas, ¿no? al principio de la vida. Sí. Y eso me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, a mí me sorprendió cuando yo fui a México. El grupo, fui a México a enseñar con la Facultad Latinoamericana, que por cierto se ha vuelto a poner en contacto conmigo para que vuelva a colaborar con ellos en diferentes campos, desde la escritura y no sé si en cualquier momento desde las conferencias, otra vez en diferentes lugares. Pero a mí los pastores, un grupo de pastores de Tabasco, me regalaron el libro, digamos, básico de ellos, que era el libro básico de toda la cultura olmeca y tolteca y tal, que era el Popol Vuh, ¿no? Y entonces uno descubría, claro, el Popol Vuh que tenemos está, digamos, retocado por los frailes franciscanos, con lo cual no te puedes fiar demasiado porque hay muchas cosas que se notan que no podían pertenecer a aquella cultura. Hay una serie de expresiones tan católicas y tan religiosas dentro de lo que es el texto que tú dices, esto no lo pudieron escribir estos indígenas, porque no era normal, ¿no? Pero tú notas cómo las culturas que fueron llegando fueron influenciando, digamos, en lo que era la transmisión de lo que ellos consideraban que era la única verdad. Es decir, tú en épocas como la Edad Media, anteriormente o posteriormente, hasta el siglo XVII, que empieza a abrirse un poco la mente y que se empieza a pensar que, bueno, que el hecho de pensar de otra manera no es, digamos, razón para que te maten, ¿no? Es decir, hasta entonces, el que no pensaba como tú, si lo asesinaba, es decir, estaba haciendo un bien a la humanidad, ¿no?
Entonces, claro, descubres que muchas de las culturas antiguas tienen unos orígenes parecidos y dependiendo de dónde están, meten dentro de donde están ubicados, meten dentro de lo que son sus relatos, sus tierras, sus montes, toda una serie de cosas que también lo vemos en el libro del Génesis. Como ya vimos, dependiendo de que se escriba desde el reino del norte o desde el reino del sur, pues tenemos lo que es una montaña de Dios, el Sinaí, o es el monte Oreb. Es decir, fijaos la gran diferencia. Dios aparece en el monte Oreb o Dios se aparece en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque para cada cultura el lugar sagrado era uno. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Venga, ¿alguna otra cosa que se os quede, que no se os quede suficientemente clara? Sí. Sí. Claro, lo que sucede es que esto de estaban en la tierra de Canaán antes es bastante difícil de decir, porque el texto que tenemos viene del siglo V. Entonces, en el siglo V ya se tenía referencia de los queneos durante el tiempo de David. Y entonces se recoge, igual que se recoge toda la historia de David, que había pasado pues prácticamente 5 siglos antes, se recoge también toda la tradición sobre los quenitas o queneos. ¿Entendemos? O sea, que no es que existían en Canaán, sino que estaban en Canaán en la época de David que se empezó a escribir el texto del Génesis. Recordad que la Torá empieza a escribirse básicamente en el siglo X a.C. Y se termina de escribir en el siglo V a.C. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, los queneos son famosos durante el tiempo de David. Y entonces, como el tiempo de David se hace mucha indagación de genealogías para descubrir quiénes eran sacerdotes, quiénes podían pertenecer a la clase de los levitas, quiénes eran estos, quiénes eran los otros. Y entonces se llega también al descubrimiento de que los queneos eran descendientes de Caín y no descendientes de Set. Entonces no pertenecían a la rama de Judá, por decirlo de alguna manera, pero fueron un elemento de servicio importante dentro del ejército de David. Claro, pero como veremos cuando lleguemos al tema del diluvio, el diluvio fue un diluvio local, en un espacio muy grande, pero fue un diluvio local. Y entonces no terminó con toda la humanidad ni con todos los descendientes de todos. Y la tierra de Nod estaba bastante lejos de donde se menciona que llegó el diluvio. Claro, no, los gigantes sobrevivieron, ¿no? Es decir, es que, ya digo, todo en el estudio bíblico tiene su razón de ser. Todo encaja. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos encajarlo, pero todo encaja. Entonces, es importante que lo podamos entender así. ¿Vale? Bueno, pues ¿hay alguna pregunta más?